En todas partes, las ciudades incrementaron su población. En 1143, por ejemplo, un conde alemán reconstruyó Lübeck. Envió mensajeros a todos los países, cuenta el cronista Helmont, para invitar a todos los que padecieran hambre por falta de tierras a venir a Lübeck con sus familias. El resultado fue que la gente acudió masivamente a la ciudad. Su prosperidad aún se ve reflejada en estas espléndidas casas de mercaderes de la Edad Media avanzada. Las ciudades firmaron tratados recíprocos para reducir los conflictos y facilitar el acceso a sus respectivos mercados. Los tratados fueron la base de la Liga Hanseática, bajo la jefatura de Lübeck. Durante un tiempo, una compleja red se extendió desde Lübeck hasta Londres en occidente y hasta Novgorod en oriente. La Liga trataba en igualdad de condiciones con los soberanos de las tierras por las que pasaban las rutas, y así lograron suministrar a toda Europa madera, pieles, pescado y grano. En esta ilustración vemos el bullicioso puerto de Hamburgo. En el sur, el Mediterráneo, que durante 3 siglos había sido casi un lago árabe, era abierto por los marinos italianos. Las bases árabes en las islas fueron destruidas junto con sus plazas fuertes del norte de África. Los mercaderes de Génova navegaron principalmente a lo largo de las costas de Francia y de España. Desde Pisa, los comerciantes viajaron hacia el sur, llegando tan lejos como a las costas de África. Las embarcaciones venecianas navegaron hasta Constantinopla, Siria y el Levante. Los hombres de Amalfi siguieron unas rutas similares a las de los venecianos y también viajaron hacia el sur. Además de esto, una red de rutas comerciales terrestres unía el norte del Mediterráneo con Inglaterra y los Países Bajos. El rápido crecimiento del comercio en el Mediterráneo, con la subsiguiente expansión de las ciudades portuarias italianas, fue seguido por una notable expansión del territorio de Europa más allá de sus antiguas fronteras medievales. Esta expansión se debió a las cruzadas. Los estados cruzados establecidos en Palestina y en Siria dependían de las flotas comerciales italianas que transportaban su suministro. Ninguno de los puertos italianos destacaría tanto como Venecia, que ampliaría su flota hasta comienzos del siglo XIII y sería indispensable para los cruzados e invencible como potencia naval mediterránea. Los caballeros y los varones no siempre eran vasallos que reforzaban ciegamente la autoridad de su rey a expensas de sus propios privilegios tradicionales. De vez en cuando, las tentativas reales de centralización provocaron guerras civiles que forzaron a los monarcas a hacer promesas, incluso a dar unas garantías formales, como la Carta Magna de Inglaterra en 1215, de que respetarían en el futuro los derechos de sus súbditos principales. Las victorias constitucionales de los varones indujeron a los reyes en el siglo XIII a crear las asambleas de los súbditos que no eran nobles como fuerza de equilibrio. Pero en los parlamentos, como fueron llamados en Inglaterra y Escocia, el diferente estatus de los dos grupos era reconocido claramente. Los nobles convocados individualmente formaban una cámara, los caballeros elegidos, junto con los representantes de las ciudades, otra. Este fue el comienzo del sistema parlamentario bicameral que pronto se difundiría más allá de Europa. Todos estos desarrollos fueron acompañados de documentos escritos, de los que realmente dependían. Uno de los más famosos fue el registro de títulos de propiedad en Inglaterra, conocido como Domesday Book, registro del Gran Catastro, recopilado en 1086. A estos le siguieron rápidamente otros documentos, administrados por seglares ilustrados, muchos de los cuales habían asistido a las más altas instituciones de enseñanza, las universidades, que empezaron a surgir en el siglo XIII en varias partes de Europa, como París, Oxford y Bolonia. A finales del siglo XIII, por lo tanto, Europa occidental había desarrollado una cultura única, una economía colonialista y una forma muy característica de organización del Estado. Fue el resultado de una fusión entre Oriente y Occidente, de influencias griegas, latinas y árabes. Pero hubo un elemento puramente europeo, el poder y la influencia de la Iglesia. Y fue en grandes catedrales, como esta de Lincoln, donde la cultura de la Europa medieval halló su expresión más sublime. Estos desarrollos, de momento, quedaron confinados a Europa. Los estados cruzados se desmoronaron en su mayor parte en un siglo. Los intentos de trasplantar el sistema occidental a las tierras del Báltico y a las llanuras de Europa Oriental y de Hungría fue un proceso lento y doloroso.